Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar con nuestro curso de dinámica. Seguimos dentro del tema de la segunda ley de Newton, pero ahora vamos a introducir un nuevo tipo de fuerza, el que llamamos fuerza de fricción. La verdad es que la fricción hay muchas formas de producirla, hay muchos mecanismos que la generan, pero aquí vamos a ver uno en específico, ¿no? Pues vamos a empezar con el tema. Todos hemos escuchado de alguna manera u otra el término de fricción o rozamiento, ¿no? Por ejemplo, cuando nuestras manos se frotan para darnos calor en un día frío, ¿no? Para calentar nuestras manos. Entonces, pues eso se están friccionando porque ahí hay un rozamiento entre ellas, ¿no? Entonces, básicamente la idea que tenemos de eso es así, que una superficie se frota contra otra. Entonces, la fricción tiene muchos ejemplos benéficos, ¿no? O muchos usos donde es benéfico. Por ejemplo, aquí, ¿no? Cuando estamos lijando unas tablas, pues tenemos fricción, hay rozamiento allí y con ese fricción que está existiendo entre la tabla y el papel de lija, aquí, pues estamos eliminando los residuos de pintura, ¿no? Este otro también es muy similar. Este es un proceso industrial que se llama samblaseado. Aquí lo que estamos aplicando es que con aire estamos lanzando partículas muy finas de cascarilla de nuez, por ejemplo, o de arena, que lo que hacen es al impactar a alta velocidad, pues también van retirando la pintura y dejan el material perfectamente liso, limpio, como si estuviera recién producido, ¿no? Y bueno, podemos volverlo a pintar, aplicarle cualquier proceso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces digamos que esto es para procesos industriales, esto es bastante artesanal, ¿no? Acá tenemos este otro ejemplo, aquí tenemos una cortadora de chorro de agua, es similar. Aquí en esta boquilla sale agua con ciertas partículas a muy alta presión y entonces hace unos cortes muy precisos, como pueden ustedes ver, y con muy poco desperdicio de material. Entonces también es un uso de la fricción. Pero no todos los usos de la fricción son así de ese tipo. También tenemos los recreativos, ¿no? Por ejemplo, aquí en una pista de hielo, bueno, lo que está ocurriendo entre el hielo y el patín, pues hay una muy baja fricción. Aquí es lo contrario, casi no hay nada de fricción. También en un partido de hockey sobre hielo, ¿no? También entre el disco y el hielo hay una fricción muy baja. O en esta otra curiosidad, digamos, no sé si la han visto, que cuando vamos acoplando hoja por hoja, traslapando las hojas de dos libros, ¿no? Como están aquí, las vamos acomodando y después queremos separarlos, no se puede, ¿no? Por más que le hagan ustedes, hagan la lucha con dos directorios telefónicos, es el ejemplo típico. Nada más que se van a llevar un buen rato acomodando las hojas en traslape, porque tienen que ser una y otra, no nada más un montoncito. Entonces, la fuerza de fricción que se genera entre las dos superficies, como se está multiplicando por todas, pues se genera una fuerza tan grande que no puedo separarlas, ¿ok? Pero no siempre, aquí pues estos dos últimos ejemplos son, digamos, de diversión, pero no siempre la fricción es buena. En toda máquina, por ejemplo, en el interior del motor de combustión, la fricción que hay aquí entre el cilindro y el pistón, pues genera calor y tratamos de disiparlo, tratamos de eliminarlo, o en otras palabras también, tratamos de reducir primero la fricción antes de poderla eliminar. Entonces por eso lubricamos con aceites, etcétera. Aquí de abajo también, ¿no? Entre el cigüeñal y la biela. Entonces todos esos casos son de efecto negativo de la fricción, ¿no? En cualquier maquinaria que está moviéndose, pues hay fricción y tratamos de reducirla, ¿no? Que no se genere mucho calor. Bueno, pues todas estas son diferentes usos o aplicaciones de la fricción. Nosotros vamos a estudiar lo que se llama fricción seca, como la que ocurre aquí. Esta no, esta puede ser que sí, esta no, porque ya hay un lubricante que la reduce. Entonces, únicamente cuando hay dos superficies en contacto y no hay nada que la lubrique entre ellos. ¿Ok? Están actuando uno en contra del otro. Pues vamos a empezar con el tema. Miren, consideremos dos cuerpos en contacto, ¿no? Como tenemos aquí. Un cuerpo en contacto sería el piso y el otro cuerpo en contacto sería la caja que está moviendo el muchacho. Al muchacho no lo vamos a considerar. En este instante solo nos va a servir para introducir la fuerza, ¿no? Con la que se mueve. Entonces, bueno, cuando esos están en contacto y el joven empieza a aplicar una fuerza, pues lo que va a hacer es, va a ir deslizando el bloque, ¿no? Lo va a ir moviendo hacia allá. Miren qué bonito quedó, cómo se mueve. ¿Ok? Y entonces entre el piso y la caja se va a producir una fricción.
que es lo que vamos a estudiar. Y tenemos el siguiente texto que dice más o menos así. La fuerza F que el cuerpo A ejerce sobre el cuerpo B se puede resolver en una fuerza perpendicular al piso que le llamamos Fn y otra paralela a él, al piso, que le llamamos Fb. La fuerza perpendicular se conoce como fuerza normal y la paralela como fuerza de fricción. ¿A qué se refiere eso? Bueno, vamos a observar la figura de acá abajo. Decíamos, el joven está introduciendo una fuerza que digamos que viene en esta dirección, ¿no? Aquí así, ligeramente inclinada, es la que él produce, ¿no? ¿Qué otra fuerza hay? Pues decíamos que siempre va a actuar un peso, ¿no? Que lo voy a poner, por ejemplo, aquí. Lo voy a poner más para acá arriba para que no se amontone con los juguetes. Y como decía el texto, tenemos una fuerza F que está actuando aquí, que va a ser la resultante, pues, de esta fuerza y de esta fuerza. No, esta habría que descomponerla en una horizontal y en una vertical. Bueno, pero esta reacción, que es la que el piso introduce, la voy a subir un poquito más. Esta sí tiene que estar aquí, ahí. Bueno, la podemos descomponer en dos, decíamos. Una que es normal, que vendría aquí así, y otra que es paralela al piso. Entonces, como decía el texto, esta fuerza le llamamos fuerza normal y que ya la hemos representado nada más como la N. Y esta, que es tangencial, que es paralela al piso, le llamamos fuerza de fricción. Esta es la que se está oponiendo al movimiento. Si el piso fuera perfectamente liso, como en el caso de todavía más allá del hielo y el disco de hockey, ahí hay una fricción muy, muy, muy bajita, pero hay fricción. Aunque golpee uno el disco, a la larga se va a detener, ¿no? Pero si no existiera aquí el rozamiento que hay, digamos que yo hago aquí un zoom, miren por ejemplo, ¿no? Lo que está ocurriendo aquí es que las superficies no son exactamente lisas, son rugosas y ese rugoso es lo que produce la fricción. Entonces decíamos, si esto fuera perfectamente liso, pues no habría esta componente, la fuerza sería completamente perpendicular a la fuerza que ejerce el peso. Es tal como nos enseñaron en estática, ¿no? ¿Se acuerdan que decían que había una reacción cuando actuaba sobre un piso rugoso? Era inclinada, pero cuando no hay rugosidad era directamente opuesta al peso. Bueno, pues ahí tenemos lo que estaba ocurriendo, ¿no? Ahora, dice que la fuerza de fricción que un cuerpo ejerce sobre el otro no puede sobrepasar un valor máximo que depende de la fuerza normal transmitida a la superficie de contacto. Es decir, esta fuerza de fricción no puede, aunque yo voy aplicando aquí más fuerza, más fuerza, más fuerza, esta no va a crecer indefinidamente, ¿no? Nada, va a alcanzar un valor máximo y ya no lo va a superar. Y ese valor máximo va a depender de esta fuerza normal, es lo que vamos a ver más adelante. Esto se determina de manera experimental, como dice aquí. La fuerza máxima de fricción se determina de manera experimental y además la fuerza de fricción entre dos cuerpos en contacto que no deslizan uno en relación con respecto al otro se llama fuerza de fricción estática o simplemente fuerza estática. ¿A qué se refiere eso? Bueno, imagínense acá que regresó a la persona aquí. Entonces el joven empieza a aplicar fuerza y que esto pesa mucho, aplica fuerza, no se mueve, aplica más fuerza, no se mueve, aplica más fuerza, no se mueve. Pero, ¿por qué no se mueve? Porque ya está actuando una fuerza de fricción. Si no hubiera esa fuerza de fricción, esto se empezaría a mover instantáneamente, ¿no? Entonces, mientras los cuerpos no se muevan, tenemos lo que llamamos fuerza de fricción estática o simplemente fuerza estática. En el momento en que esto se va a empezar a mover, aquí, entonces ya tengo otra fuerza de fricción, pero ya no es estática porque ya hay movimiento, ¿correcto? Entonces ya por ahí va caminando el asunto, ¿no? Y entonces la fuerza de fricción entre dos cuerpos en contacto que se deslizan uno con relación al otro se llama fuerza de deslizamiento o fuerza cinética. O sea, cuando este se está moviendo hacia acá, ya cuando se está moviendo se está produciendo aquí abajo una fuerza que va a ser diferente a cuando esto estaba acá quieto, ¿sí? Entonces no son la misma fuerza. Cuando hay movimiento, bueno, sigue siendo una fuerza en el sentido de que es una fuerza y que se opone, pero su valor es diferente, ¿ok? Y entonces en realidad tenemos dos fuerzas de fricción.
Una que le llamamos fuerza de fricción estática, cuando ninguno de los dos cuerpos se mueve. Decíamos lo que está ocurriendo aquí mientras él empieza a aumentar su empuje, pero esto todavía no se mueve, ya hay una fuerza que está actuando en contra, que es la que lo detiene. Y tenemos otra fuerza que le llamamos fricción cinética, que ocurre cuando al menos un cuerpo se mueve. ¿Por qué digo que al menos uno? Porque bueno, aquí el piso está quieto, pero podrían estarse moviendo los dos, este hacia acá y este hacia acá, ¿no? Entonces, tenemos esos dos casos, fricción estática y fricción cinética. Miren, consideren este texto que tenemos aquí, las características de la fuerza de fricción. Experimentos realizados sobre lo que se conoce como fricción seca. El mecanismo que estamos revisando nosotros es la fricción seca porque, como les decía yo anteriormente, no hay nada que lubrique, ¿no? Los dos cuerpos están en contacto directo uno con relación al otro. Entonces, en experimentos se han obtenido las siguientes reglas. Dice, la fuerza de fricción estática máxima y la cinética son proporcionales a la fuerza normal entre los cuerpos en contacto, excepto para fuerzas normales muy grandes o muy pequeñas. ¿A qué se refiere eso? Ya se los había yo comentado en la otra lámina. Entonces aquí puse otra vez el cuerpo en chiquito, ¿no? Entonces, la fuerza de fricción estática, es decir, esto todavía no se mueve, simplemente estoy aplicando fuerza y no logro vencer a esta. Bueno, esta fuerza va a ser proporcional a esta fuerza normal, es lo que dice aquí. Son proporcionales a la fuerza normal, a esta, ¿no? Excepto que esta fuerza normal fuera muy grande con relación a lo que estoy aplicando acá, o muy pequeño, que son casos muy extremos, no son lo común, ¿no? Entonces ahí sí ya no se cumple. Recuerden que para esto lamentablemente no hay fórmulas, esto se determina de manera experimental, entonces por eso es que se han establecido estas cosas, ¿no? Luego dice que el valor máximo de la fuerza de fricción estática es independiente del área de contacto. No importa que la caja esta fuera muy pequeña y que todo estuviera apilado hacia acá, hacia arriba, la fuerza de fricción sería la misma. No depende del área que estoy poniendo aquí entre la caja y el piso, sino de la fuerza normal. Y esta fuerza normal pues depende de las fuerzas que actúan, ¿no? Porque aquí el piso actúa hacia abajo, perdón, el peso actúa hacia abajo, pero aquí esta fuerza de empuje también tiene una componente hacia abajo, ¿no? Entonces, esta fuerza normal pues tiene que compensar a esta, o sea, esta hacia abajo más esta hacia abajo tiene que ser igual a la normal. La normal no nada más va a ser igual al peso, tiene que ser a todas las verticales, ¿no? Entonces, no importa el área. Luego, la fuerza de fricción entre superficies deslizantes es independiente de la velocidad. Una vez que esto ya se está moviendo, no importa qué tan rápido o tan lento el joven mueva la caja. Si la mueve muy rápido o la mueve muy despacito, la fuerza de fricción, esta la roja, sigue siendo lo mismo, tiene el mismo valor. Porque decíamos lo mismo, se establece en función de la fuerza normal, no de la velocidad. La magnitud de la fuerza normal Fn, esta, y de la tangencial Fb, esta, que actúan entre los cuerpos se representan con los símbolos de N y F. Recuerden, decíamos, esta es la normal y ya la manejábamos con la N. ¿Se acuerdan que hasta le comenté que a veces hay confusión porque N es el símbolo que manejamos para la fuerza, pero también N es el símbolo para las unidades de la fuerza, los newtons cuando estamos en sistema internacional? Si estamos en el sistema inglés no hay problema porque ahí son libras, el símbolo es diferente, ¿no? Pero para el sistema internacional pues sí puede haber confusión, ¿no? Entonces, esta N representa la fuerza normal y la fuerza de fricción la representamos nada más con una F. Pero como hay dos fuerzas de fricción, decíamos, la estática cuando todavía no se mueven los cuerpos y la cinética cuando ya se están moviendo, pues se acostumbra a ponerle un subíndice, ¿no? Fe es F estática y se calcula de esta manera. Un coeficiente, esta es la letra griega mu, la que se usa para las micras, mu, por la normal. Entonces a este le llamamos coeficiente de fricción estática. Que fíjense que si le llamo de fricción estática quiere decir que va a haber uno de fricción cinética, o al menos hay algo diferente para la cinética, ¿no? Entonces, este coeficiente multiplicado por la normal me va a dar la fuerza de fricción estática. Para eso quiere decir que primero tengo que calcular la normal. ¿Qué unidades tiene ese coeficiente? Pues como pueden ustedes ver, no tiene unidades. ¿Por qué razón? Porque si esto está en libras y el resultado tiene que estar en libras, esto no puede tener unidades, porque las unidades ya estarían modificando, ¿no? O si está en newtons y el resultado acá pues es una fuerza que también tiene que estar en newtons, lo mismo, ¿no? Entonces no puede tener unidades, es adimensional el coeficiente de fricción estática.
Entonces, de manera similar, la fuerza de fricción cinética, recuerden que es cuando ya hay movimiento, se representa por F subíndice C y se define como F subíndice C igual a mu C por N, donde N otra vez es la normal. Entonces, a este coeficiente ahora le llamamos coeficiente de fricción cinética. Como ven, les decía yo en la diapositiva anterior, hay dos coeficientes, ¿no? Uno para el estático, cuando no se están moviendo, y otro para el cinético, cuando sí hay movimiento. Y lo mismo, pues no puede tener esto unidades, porque si esto es fuerza y esto es fuerza, pues aquí tiene que ser adimensional. Y entonces, si ustedes ven, este coeficiente yo lo puedo obtener justamente diciendo, si esto está multiplicando, lo paso dividiendo y tendría yo esto así, ¿no? La fuerza de fricción cinética entre la normal me da el coeficiente de fricción cinético. Y lo mismo si yo hubiera puesto aquí la Fe, ¿no? La fuerza de fricción estática entre la normal me da el coeficiente de fricción estática. Y así es como se determina en la práctica. No hay una fórmula que lo calcule, se tiene que ir determinando de manera experimental. Y entonces eso es lo que se hace. Se van seleccionando todos los materiales, se calculan los coeficientes de la fuerza de fricción, la normal, y eso me da aquí el coeficiente. Les decía yo, hay muchos mecanismos para producir la fricción. La única que estamos estudiando nosotros es la fricción seca, ¿no? Pero ven que ahora están de moda los autos eléctricos y que una de las formas de recuperar energía de ellos cuando desaceleran es que lo que era el motor eléctrico se convierte en un generador y está introduciendo ahí una fuerza electromotriz que está frenando y por lo tanto está produciéndose una fricción o lo que decíamos, bueno, en el caso de un amortiguador también de los autos, que lo que hace es sirve para que el coche cuando caiga en un hoyo y el resorte hace que vibre, ¿no? El resorte hace que esto esté subiendo y bajando. El amortiguador lo que hace es saca la energía a través de la fricción para que rápidamente descienda. Es decir, déjenme que lo pongo aquí para que me explique. Por ejemplo, un amortiguador, si nada más tuvieran ustedes el resorte, el auto estaría, alguna parte del auto, ¿no? Estaría haciéndose así siempre. Pero como tiene un amortiguador, entonces ese amortiguador lo que hace es que rápidamente reduce la amplitud de esa vibración para que decaiga. Entonces ahí hay una fricción que está sacando la energía del sistema para que el coche no se vaya brincoteando 20, 50 metros en adelante, ¿no? Pero bueno, todos esos son mecanismos diferentes de fricción, pero nosotros solo estudiamos la fricción seca, porque ahí hay otras formas de calcularse, ahí sí puede haber algunas fórmulas más o menos complicadas en función de la viscosidad de aceites y eso, ¿no? La fuerza de fricción estática siempre es mayor que la fuerza de fricción cinética. Como ambas se calculan a partir de la fuerza normal, recuerden que decíamos, lo voy a poner aquí, la fuerza estática era igual al mu estático por la normal y la otra, la cinética, era igual al mu cinético por la normal. Entonces, si las dos se calculan utilizando la normal y digo que esta es mayor que esta, pues quiere decir que este coeficiente tiene que ser mayor que este, que es lo que está puesto aquí. El coeficiente estático de fricción es mayor que el coeficiente cinético de fricción, ¿no? Entonces tengan eso siempre presente. Y suena, ahorita lo vamos a ver en una grafiquita, pero suena hasta lógico, ¿no? La fricción estática siempre se opone a la resultante de las fuerzas en el mismo eje. Como teníamos en la figurita, o sea, yo puedo tener muchas fuerzas horizontales y la fricción siempre se va a oponer a ese, siempre y cuando no se mueva. En cambio, la dirección de la fricción cinética siempre es contraria a la velocidad. Se opone a la velocidad la cinética. La estática se opone a todas las otras fuerzas que estén actuando en ese mismo eje, ¿no? ¿Ok? Miren, consideren a esta niña. Esta niña se llama Anlodipina y está empujando una caja. Es similar al otro muchacho que tenía su caja con juguetes, pero bueno, aquí para que haya igualdad, ¿no? Entonces, aquí estoy representando las fuerzas, ¿ok? Aquí hay una fuerza máxima que separa, ahorita lo vamos a ver. A esta le llamo la zona estática y a esta le llamo la zona cinética. Bueno, cuando aquí la niña tiene la caja, decíamos, aquí hay una normal y había aquí abajo una fuerza de fricción, que aquí la puse acá, no hay problema por eso, ¿no? Está puesta ahora acá. Entonces, la niña empieza a empujar, va empujando, entonces la fuerza que se va produciendo va aumentando, cada vez empuja ella más, empuja más, pero esto sigue sin moverse, sigue estando estático, ¿no? Está aquí. Entonces ella sigue aumentando la fuerza, sigue aumentando, la fuerza sigue creciendo
creciendo, llega hasta un valor máximo y en ese instante se empieza a mover la caja. Entonces, por eso decimos que la fuerza estática tiene un valor máximo y que la otra es menor. Y de aquí en adelante esta fuerza va a venir siempre con el mismo valor independientemente de la velocidad. Ya la niña logró moverla, ya empieza a caminar con todo y la caja para allá y la fuerza de fricción está oponiendo este valor constante. A eso es la zona cinética. Ya hay movimiento, ya se está deslizando, ¿no? Entonces la fuerza la fuerza de fricción va aumentando hasta alcanzar un máximo. En el momento que alcanza su máximo, que es cuando lo calculamos como el coeficiente estático por la normal, ahí se rompe el equilibrio y ¡fum!, empieza a moverse, pero hay un bajón y lo deben ustedes experimentar si alguna vez han hecho un experimento de esta forma, similar, que empujen algo, se nota uno, sobre todo, por ejemplo, algo pesadito, ¿no? Un refrigerador o no sé, algún objeto pesado. Entonces se van a dar cuenta que primero tengo que aplicar mucha fuerza, pero una vez que ya se empezó a mover, la fuerza que estoy aplicando disminuye, ya porque la fricción ya no es tan grande, se reduce un poco, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos allí. Recuerden, la fuerza de fricción estática siempre es mayor que la cinética y la cinética es constante. Ahora, esta fuerza, la estática, decíamos, como no hay movimiento, la fuerza de fricción se tiene que oponer a todas las fuerzas que se produjeran acá. Por ejemplo, que ella estuviera empujando, pero que además tuviéramos acá, no sé, un tope que también está produciendo una fuerza, un pequeño tope aquí que lo va a vencer, ¿no? En fin, diferentes fuerzas horizontales. Entonces, la suma de todas esas fuerzas por acá debe ser igual a esta. Ahí se cumple la fricción estática. En cambio, la fuerza de fricción cinética siempre se va a oponer al movimiento. Es decir, si la caja se está moviendo hacia allá, la fricción cinética viene en dirección contraria. Si la caja se está moviendo hacia acá, la fricción cinética vendría hacia la derecha, ¿no? Siempre, en la cinética siempre se opone a la velocidad. Bueno, pues con eso vamos a terminar la videoclase del día de hoy. Era la teoría de fricción y a partir de la videoclase de mañana vamos a seguir viendo ejemplos de la segunda ley de Newton, pero ahora ya va a aparecer fuerzas de fricción. Ya vamos a tener diferentes elementos. Si ustedes recuerdan, aquí hubo unos ejemplos que les puse que decía, creo que eran los últimos, el 41-42, que decía, no considere la fricción entre el plano inclinado y el bloque, o no considere la fricción entre el plano horizontal y otro bloque, que cuando estábamos con las poleas, ¿no? Ahora sí ya vamos a poder considerarla, porque ya sabemos cómo tratar las fuerzas de fricción. Bueno, pues con eso terminamos y que tengan un excelente día.